65 de Acción Psicosocial y Educación. El grupo está conformado por Lady García, Gisette Marín, Diana Muñoz, Jennifer Robles y quien le habla, Joseph Castiblanco. A continuación vamos a realizar el ejercicio de socialización de los artículos que estaban previstos para esta actividad y vamos a dar desarrollo al punto 2, que es el análisis sobre la educación inclusiva a partir de la revisión documental de esta actividad colaborativa. Para el desarrollo de esta actividad vamos a iniciar realizando un corto resumen de cada uno de los artículos y posteriormente en el mismo orden vamos a dar contestación a las 3 preguntas orientadoras que están en la matriz. Entonces le damos paso a la compañera Ley García para que haga su intervención. Muchas gracias, Joseph. Buenas noches a todos. El artículo que yo escogí es Buenas prácticas desde la gestión para promover la educación inclusiva. Los autores del mismo es García José Antonio y Evelyn Quesada. Este artículo se publicó en el 2004. Este artículo trata de hablar es el que en estos momentos es el pilar fundamental para una educación contemporánea en los sistemas educativos contemporáneos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo que busca garantizar una educación inclusiva para todas las personas, no importa su limitación, en todos los centros escolares y educativos. Eso es lo que está buscando. También lo que busca no es solo para los docentes, sino también desde la parte administrativa, como son los coordinadores, rectores, todo tipo de administración, ya que también desde ahí partimos a una educación inclusiva. Y asimismo una mejor capacitación para los docentes, ya que como hasta ahora se está viendo una educación inclusiva en los colegios, los docentes no están totalmente capacitados para tener una educación inclusiva en los salones. Entonces, esto lo que quiere es empezar a fomentar esta educación. Adicional a eso, promover una mejor economía para las instalaciones educativas, ya que muchas de ellas no cuentan con las instalaciones adecuadas para darle una educación a estos estudiantes o personas directamente. Esto es lo que más habla, es en resumen lo que quiere decir el artículo. Muchas gracias, Joseph. Lady, gracias por su intervención. Continuamos con la compañera Gisette Marín. Adelante, Gisette. Bueno, cordial saludo. Yo escogí el artículo de educación inclusiva en el alumno con TEA, una revisión sistemática de la investigación del autor González de Rivera Romero en el año 2022. Pues este artículo de Gonzalo Rivera nos habla y analiza la educación inclusiva en estudiantes con trastornos del espectro autista, TEA, a través de una revisión sistemática de investigaciones previas, destacando que pues aunque la inclusión ha avanzado, aún enfrenta desafíos como la falta de formación docente, la adaptación curricular y la escasez de recursos, porque en algunos casos dicen, bueno, a la persona con espectro autista le vamos a colocar otra actividad. En ese momento ya no se está haciendo inclusión con el estudiante. Se resalta también el papel fundamental de los docentes, el trabajo colaborativo con familias especialistas, así como la necesidad de metodologías adaptadas para fortalecer la socialización y el aprendizaje de estos alumnos. También la investigación incluye que fortalecer la capacidad docente y fomentar enfoques multidisciplinarios, ya que son claves para mejorar la integración de los estudiantes con TEA en el entorno educativo inclusivo. Muchas gracias. Gracias, compa. Seguimos con Diana. Cordial saludo. El artículo que voy a hacer el análisis se llama Educación Inclusiva, abriendo puertas al futuro, de los autores Luis Ortiz Jiménez y José Carrión y Martínez, publicado en el año 2020. Este artículo habla o se centra en la importancia de la educación inclusiva como un modelo educativo que promueve la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus
condiciones personales, sociales, culturales, tradiciones y demás. Los presentes autores definen la educación inclusiva como el enfoque pedagógico que busca integrar a todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades de diferentes contextos socioeconómicos o culturales, dentro del sistema educativo general. A su vez también hablan sobre la inclusión, no solo se refiere a la presencia física de los estudiantes en las aulas, sino que también a su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en igualdad de condiciones. Los objetivos que busca garantizar el acceso, la permanencia y el éxito educativo en todos los estudiantes. Los principios claves de la educación inclusiva incluye el respeto a la diversidad, la equidad, la solidaridad y el fomento de un entorno educativo que valore las diferencias. También los autores proponen unas estrategias y propuestas, las cuales sugieren diversas estrategias para mejorar la inclusión educativa, como la formación continua de los docentes en metodologías inclusivas, la adaptación de los currículos a las necesidades de los estudiantes, el uso de tecnologías educativas accesibles y la colaboración entre profesionales de la educación, la salud y la familia. Básicamente se puede concluir que los autores concluyen que la educación inclusiva es un derecho fundamental para todos los estudiantes sin importar su condición o aspectos como culturales o tradiciones, y un paso necesario hacia la construcción de una sociedad más equitativa y empática. A pesar de los desafíos, es fundamental seguir promoviendo este enfoque para abrir las puertas al futuro de los estudiantes y garantizar su participación plena en la sociedad. Algo interesante es que este artículo habla sobre los ODS. Gracias. Compañera, gracias por su resumen. Seguimos con Jennifer. Adelante, Jennifer. Buenas noches a todos. El artículo que yo escogí se llama Educación Superior Inclusiva para Personas con Discapacidad en Colombia, desafiando el capacitismo, escrito por Bernardo Hernández Umaña y Tatiana Hernández Umaña, ambos egresados de la Universidad Abierta y a Distancia, pero el artículo fue publicado en una revista indexada española sobre la discapacidad. El objetivo del artículo se basa en analizar fuentes documentales para contestar la pregunta de ¿será que nosotros hemos sido socialmente moldeados para entender la discapacidad o a las personas con habilidades diferentes como gente que no hace parte de nuestra sociedad? Ellos recogen esta información a partir de otros artículos, estudios que han hecho las organizaciones mundiales, la Comisión Nacional de Educación, y han generado una clasificación referente a esta documentación y basándose en ciertas teorías como el aprendizaje social, han generado la conclusión de, primero, nuestro sistema educativo está bajo un modelo capacitista, entendiéndose capacitista como el concepto de que nosotros hemos aprendido socialmente a rechazar a las personas que son diferentes a nosotros y que nos crean un conflicto al momento de enfrentarnos nosotros mismos a nuestras creencias. Entonces se entendió que el sistema educativo está recreado en base a ello, donde la persona que es diferente, que tiene una habilidad distinta, que de pronto se comporta de una manera diferente o que tiene un pensamiento diferente, se tiene que adaptar a las condiciones educativas. El segundo fue que las instituciones no están preparadas para recibir personas con discapacidad. El tercero, la necesidad de que los docentes tengan que capacitarse y entrenarse en la atención de estos niños.
La Corte Constitucional, de hecho, ha generado varias sentencias que mencionan en el artículo, pero por falta de recursos y de infraestructura, las instituciones educativas superiores no han sido capaces de generar esa inclusión. Sin embargo, resaltan un tema muy importante y es el abordaje a partir de la educación que nosotros recibimos en la UNAD, que es un poco más inclusivo por todas las herramientas que presta, pero todavía hace falta mucho trabajo sobre eso. Algo genérico sobre el artículo es que nos explica cómo nosotros, a medida que vamos creciendo y nos desarrollamos como personas, vamos interiorizando el hecho de que las personas que son diferentes a nosotros no hacen parte de nuestra sociedad, sino que ellos deben de estar en otro lugar. Entonces, por eso se crean centros de estudio para personas diferentes, por eso hay comunidades, por ejemplo, de sordomudos, y por eso es que de pronto hay centros especializados para TDAH, y en las instituciones lo que realizan es un acompañamiento especializado, como si ellos no pudieran desarrollar sus habilidades en entornos normales. Entonces, básicamente habla de que Colombia es un país que está centrado bajo el concepto del capacitismo, y que aún todavía falta muchísimo desarrollo sobre estas habilidades educativas, donde el psicólogo educativo tiene un aporte bien importante. Gracias. Jennifer, gracias. El artículo que tomé yo se llama Fortaleciendo la educación comunitaria, un modelo inclusivo para los niños migrantes. Sus autores son Millares Franco y Lisset. Su año de publicación fue en diciembre de 2024. El objetivo de este artículo es el análisis de manera integral de la experiencia del hogar comunitario, aprendiendo a jugar en la comunidad del barrio Boyacá Real, en la localidad de Engativá. Esto muestra la implementación del método Montessori, el cual busca explorar cómo este enfoque pedagógico contribuye a la innovación social y al fortalecimiento del tejido comunitario, logrando promover una inclusión, la autonomía y la integración social en el contexto de la migración y la vulnerabilidad económica que se presenta. Básicamente lo estamos viviendo día a día, pues en el tema de los migrantes, de esa población flotante que estamos teniendo en estos momentos en las diferentes ciudades de nuestro país. Ese es el resumen de mi artículo. Dando continuación a la actividad, entonces vamos a empezar a trabajar las 3 preguntas orientadoras, donde vamos a ver qué similitudes o qué cosas tienen en común nuestros artículos. Entonces, continuando en el orden que hicimos la exposición de nuestro artículo, Lady, por favor, ¿qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en tu artículo? Bueno, patrones es, digamos, pudimos ver que la mayoría de artículos, la falta de capacitación a los docentes es bastante. Adicional a eso, las inadecuadas infraestructura que tienen los colegios para prestar una educación inclusiva es bastante. La falta de recursos también es bastante. Y que hasta ahorita estamos viendo la educación inclusiva. Entonces, esto hace que no hayan formas y que hasta ahora está avanzando, entonces que se vean barreras, se encuentren barreras para esta educación. Que me emerge en esta información es qué está haciendo el gobierno en estos momentos para hacer una educación inclusiva en todas las instituciones educativas a nivel Colombia, ya sean públicas o privadas. Cómo las están abordando, qué tipo de abordaje tienen. Eso sería como lo más que se centra en el momento. Gracias, Lady. Continuando con el siguiente interrogante, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores
que se presentan en la educación inclusiva, que son comunes en los artículos empíricos revisados? Joseph, qué pena. La pregunta la respondo yo o la Sí, continúa la Lady. compañera. Ah, vale, qué pena. No, responde tú. Vale, listo. ¿Cuáles son las principales barreras? Como ya anteriormente lo expuse, la falta de capacitación a los docentes, la falta también de personal, ya que como encontramos también en el anterior ejercicio y podemos ver en estos artículos también, es que cuando no tenemos la suficiente capacitación y los suficientes recursos, una persona que capacita tanto docente es muy complicado. Entonces, esas son como las principales barreras que podemos encontrar en el momento. Facilitadores que ya se está empezando a incluir y a tener como en la jerga qué es una educación inclusiva. Ya ahora estamos por fin empezando a avanzar en educación inclusiva, porque uno de los derechos fundamentales a nivel Colombia es que toda persona tiene derecho a una educación digna, algo que no lo estábamos viendo. Como lo decía la compañera, lo decía la compañera Jennifer, se encuentran muchas barreras y una de ellas es que nos enseñaron como cultura es que si la persona, digamos, tiene discapacidad auditiva, entonces ella tiene su centro de atención estudiantil. Si la persona sufre de TH, como lo decía la compañera Andrea, tiene su propio colegio para estudiar allá en DTH o que tenga algún síndrome, digamos, en el momento. Si de pronto tiene discapacidad de visual, entonces ellos tienen como sus propios centros educativos para que les enseñen allá. Entonces, desde ahí estamos viendo como esas barreras de que no, simplemente ellos están aislados a una sociedad. Listo, ellos saben cómo, ellos pueden mismos limitarse porque allá les enseñan, pero en ningún momento nos dicen, ven, enseñémosles al resto de las personas cómo pueden interactuar con estas personas, cómo se les facilita interactuar, para que así mismo se puedan incluir en una sociedad. Otra de las barreras que podemos encontrar es la falta de infraestructura en los colegios. ¿Como cuáles? Un chico de silla de ruedas es muy probable que una institución esté adecuada para que el chico se pueda desplazar de un lugar al otro. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen escalones o escaleras. Entonces a ese chico se le va a dificultar tener como un traslado fácil. Esas han sido como las barreras, aparte de la capacitación de los docentes, hasta los mismos psicólogos a veces no saben cómo tratar a una persona, digamos, con autismo, no lo saben cómo incluir en el momento. Entonces, estas han sido grandes barreras que encontramos en nuestra sociedad. Y como facilitadores, que ya por fin estamos incluyendo a nuestro vocabulario, no solo como estudiantes, como profesores, también como administrativos, ya sea rector, la educación inclusiva, que sabemos que ellos pueden llegar a estudiar en un colegio como nosotros y empezar a estudiar y avanzar como nosotros lo hicimos en su momento. Entonces, esto ha sido como una de las cosas más comunes que encontramos en los artículos, que ya por fin se está empezando a dar un avance en esa educación inclusiva para una mejor sociedad. Ya en el otro ¿en qué aspectos metodológicos y enfoques teóricos se asemejan y diferencian los artículos empíricos revisados? Los teóricos, en el enfoque que se manejan, es que debemos iniciar la educación inclusiva. No importa la institución, no importa la forma académica, sino debemos iniciar. Eso es lo más importante, dar una educación inclusiva a cada uno de los estudiantes. Porque si nosotros nos unimos como una sociedad, que es lo más importante, asimismo vamos a avanzar en la misma sociedad y no vamos a encontrar tantas barreras como lo encontramos hasta estos momentos. Y para ellos se les va a hacer mucho más fácil incluirse en una sociedad, porque ellos mismos se sienten aislados de la sociedad y es que nosotros los hemos aislado. Muchas gracias, Joseph. Lady, gracias por
la intervención. Seguimos con Gisette. Gisette, ¿qué tendencias o patrones o temas emergen de la información analizada de acuerdo al artículo compartido por la compañera Lady y tu artículo? Bueno, pues teniendo en cuenta estos dos artículos, desde la importancia, la capacidad docente en estrategias inclusivas, la necesidad de un enfoque colaborativo entre familias, la escuela y comunidad, el impacto positivo de las diversificaciones curriculares de cada docente, pues para entender la diversidad del estudiando. Lo que decía la compañera, hay que primero nosotros capacitarnos para no dejar de excluir pues a estos estudiantes. También en estos dos artículos se puede observar una tendencia a fortalecer la educación comunitaria para poblaciones vulnerables como niños migrantes y la mejor gestión institucional para promover buenas prácticas de inclusión. Gracias. Continuando con la segunda pregunta y teniendo en cuenta el artículo que ya fue escrito por Lady, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva que son comunes y qué correlaciones se evidencian de pronto con otros temas? Bueno, entre las principales barreras se identifican la falta de formación del profesorado, la escasez de recursos y las dificultades en la adaptación curricular para responder a la diversidad de cada estudiando. Como facilitadores se destacan la capacitación docente, el uso de metodologías activas y el trabajo en conjunto con familias y especialistas, ya que pues se evidencia una correlación con el enfoque de derechos humanos, ya que la educación inclusiva es clave para pues garantizar la equidad en el acceso y la pertenencia escolar de todos los estudiantes. Gracias. Finalizando, Gisette, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se asemejan o diferencian estos artículos que hemos socializado? Bueno, los estudios comparten un enfoque basado en la investigación cualitativa y en análisis documental, con metodologías que incluyen revisión sistemática, estudios de caso y pues análisis de buenas prácticas en gestión educativa. Teóricamente, los artículos coinciden en una perspectiva que es la inclusión educativa como derecho fundamental, aunque varias en sus ámbitos de aplicación, algunos desde la gestión institucional y otros desde la intervención pedagógica directa. Gracias, Gisette. Damos continuación a Diana. Diana, teniendo en cuenta los artículos descritos ya por Lady y por Gisette y el tuyo, ¿qué tendencias, patrones o temas emergen de la información que fue analizada en estos? Sí, señor. Pues básicamente el reconocimiento de la diversidad, pues el artículo o mi artículo destaca la importancia de reconocer y valorar la diversidad en las aulas. Básicamente, la inclusión no se refiere únicamente a estudiantes con discapacidad, sino también a aquellos que provienen de diferentes contextos sociales, culturales, lingüísticos y económicos. El patrón se puede observar un énfasis en que la educación debe adaptarse a las nuevas diversidades, a las nuevas diversas necesidades de los estudiantes para garantizar su participación plena y equidad en el proceso educativo. Y pues de esta manera que pues la estudia en el colegio, pues para los estudiantes sea llamativa y significativa, para que pues a su vez no haya tanta deserción como se ve actualmente. También otro aspecto que podemos analizar es el desafío en la implementación de la inclusión. A pesar de los avances, el artículo menciona que los desafíos significativos en la implementación de la educación inclusiva, las barreras identificadas incluyen falta de recursos, infraestructura inadecuada, resistencia cultural, prejuicios sociales que dificultan la integración de
estudiantes con necesidades educativas especiales. El patrón que podemos analizar es la necesidad de superar estas barreras, de pues no hacer sentir a esos estudiantes de que pues son raros y pues de esta manera tampoco generar el bullying entre estudiantes. Requieren no solo cambios estructurales, sino también una transformación cultural en las escuelas y la sociedad para aceptar la diversidad y la equidad como valores fundamentales de una sociedad. También algo que es como relación con los otros artículos es la necesidad de la capacitación del docente. Creo que también hay veces que los docentes hacen parte tal vez de esa discriminación hacia los estudiantes. Gracias, Diana. Pero espera, te interrumpo porque ya nos salimos de la primera pregunta, entonces te voy a dar paso a la siguiente, que es cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva, que son comunes en los artículos. Entonces, vale la aclaración que ahí ya entra el tema que estás tocando acerca de los docentes. Entonces, continúa, por favor. Ok, compañero, gracias. Bueno, como venía hablando, la necesidad de capacitación de los docentes, pues una tendencia central en este artículo es la necesidad de formar a los docentes. La capacitación continua en estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptativas es crucial para que los profesores puedan responder eficazmente a la diversidad de necesidades de los estudiantes. Gracias, compañera. Finalizando. ¿Tienes algo más? Perdón. Sí. Bueno, siguiendo con las barreras, pues algo que es muy notorio, creo que es la falta de los recursos y materiales, la resistencia cultural y social, falta de formación y preparación de los docentes, ya, los facilitadores, algo como notable o que ayuda bastante en el tema de esto, creo que es el uso de las tecnologías. Es un facilitador, las tecnologías educativas juegan un papel fundamental como facilitadoras de la inclusión. Pues hay que tener en cuenta que pues hay niños que son como más, el aprendizaje es más visible para ellos de pronto por imágenes, videos o ciertas cosas que nos brinda la tecnología. Gracias, compañera. ¿Algo más? No, señor, ya con la siguiente. ¿En qué aspectos, metodologías y enfoques teóricos se asemejan o diferencian los artículos empíricos revisados? Acuerdo que, o sea, básicamente nosotros nos han como dado como un estereotipo de que estudiantes o niños con discapacidad son raros. Pues básicamente creo que son como esos estereotipos. ¿Con este finalizaste o tienes no, algo más? Ya, completo. Listo, vale, compañera, perfecto, muchas gracias. Continuamos con Jennifer. Jennifer, de acuerdo a los artículos procesados por parte de nuestras compañeras, entonces abordamos la primera pregunta. ¿Qué tendencias, patrones o temas emergen de esta información de estos artículos que coincidan con tu artículo? Bueno, de temas que emerjan, que sean de pronto cosas innovadoras, conceptos como el capacitismo, en el caso de mi artículo, un concepto que sale recientemente o más bien se visibiliza de manera reciente con todos los estudios que están realizando, donde nos hace entender que el aprendizaje social impacta bastante en cómo nosotros vemos a los demás. Crea también temas relacionados con estrategias inclusivas que se están abordando a partir de todos los focos que están tratando de atacar la construcción de una inclusión en Colombia, en Latinoamérica. De pronto como patrones, ya lo hablaban mis compañeras,
es claro que los docentes no están preparados para atender estas necesidades y esto se debe también al sistema en el que pues, se ha desarrollado toda esta problemática, ¿no? En algún momento de nuestra historia decidieron que era mejor tomar a estas personas con sus habilidades diferentes y hacerlas un grupito aparte de nuestra sociedad para que el día de mañana que ellos tuvieran que salir a enfrentarse ante las personas que son neuronormales, por decirlo así, pues solamente generan ese rechazo porque no están acostumbrados a saber cómo tratarlos. No es que los rechacen de pronto por desagrado, por apatía, sino más bien es por miedo de no saber cómo realizarlo. Entonces, si nos damos cuenta en todos los artículos, de alguna manera se tocó este tema y es ese rechazo por no saber qué tenemos que hacer. Creo que esos patrones y esos serían los temas emergentes en general que toca cada uno de los artículos. Gracias, Jennifer. Continuamos con la segunda pregunta y analizando pues los artículos anteriores. ¿Cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva que son comunes en estos artículos? Bueno, considero que las barreras, mis compañeras ya las tocaron claramente, la parte de capacitación de los docentes, el tema de recursos, el tema de la concepción social sobre estas personas, pero de pronto para ahondar un poquito más sobre los facilitadores está el recurso de siempre tener las instituciones educativas, cualquiera formal o informal, un apoyo psicosocial. Entonces, siempre va a haber un psicólogo, un psicoorientador, un trabajador social, apoyando este desarrollo de las personas en general, no necesariamente solamente personas con habilidades diferentes, sino como de pronto Joseph lo tocaba, personas que vienen vulneradas de sus derechos y llegan a un lugar que no los conocen, que también por el hecho de venir de otro lado generan un rechazo, ¿sí? Personas que de pronto dentro de su entendimiento social ven el mundo de manera diferente, entonces no se adaptan fácilmente a una cátedra, sino que más bien lo hacen de una manera más didáctica. Entonces siempre va a tener este facilitador, que es el psicólogo, el psicoorientador, el trabajador social, que son de gran ayuda. Otro facilitador, todas las políticas públicas, Lady hablaba un poco de eso, sobre todas las políticas educativas de inclusión que se están formando ahorita en Colombia, por ejemplo, donde impulsan el hecho de que la educación es un derecho y es un deber por parte del Estado. Y este derecho y este deber se estaba cumpliendo para los niños, los jóvenes, los adultos que somos o que tenemos condiciones comunes, por decirlo así. Pero para los chicos que de pronto tenían algún tema de discapacidad o de habilidad especial, se veía más vulnerado, entonces estamos viendo que estos niños se están volcando a los colegios, se están volcando a las universidades porque los papás quieren que ellos tengan la posibilidad de desarrollarse de una manera más independiente ante la sociedad. Entonces las políticas educativas que se están gestando a partir de este derecho y que estas personitas puedan ser incluidas en nuestra sociedad, es también un facilitador. El deseo de algunos docentes en capacitarse y en entrenarse, más que todo la generación nueva de docentes, también es un facilitador dentro de este tema y lo tocan varios artículos que hablamos. Por ejemplo, el de Andrea, que hablaba sobre el TEA, mencionaba la necesidad de que las nuevas generaciones de los docentes se puedan entrenar en estos temas. Entonces considero que esos podrían ser facilitadores que en este momento nosotros que vamos a salir a enfrentarnos a un tema laboral y que de pronto en algún momento llegamos a tocar la rama educativa, nos podemos acoger para poder apoyar nuestro trabajo. Gracias, Jennifer. Finalizando la tercera pregunta y de acuerdo
o retomando más bien los artículos de las compañeras y el tuyo, ¿en qué aspectos metodológicos y enfoque teórico se pueden asemejar o diferenciar estos artículos? Bueno, los métodos casi todos fueron iguales, fueron cualitativos o mixtos. Entonces, por ende, se basaron en toma de documentación, entrevistas, grupos focales, observación. En los enfoques, sí, de pronto tienen ahí el tema de la diferencia, porque algunos tocamos el punto crítico, otros tocaron sobre la justicia social, creo que habían hablado un tema sobre derechos humanos. Entonces, digamos que el enfoque, vuelvo nuevamente a lo mismo, se está gestando todo el tema de la inclusión desde diferentes puntos de vista, desde diferentes enfoques, que no está mal, simplemente pues que de pronto esa es una diferencia que se nos presenta ahorita a nosotros como grupo, los enfoques, pero no quiere decir que las teorías no lo avalen. Por ejemplo, todos hablábamos sobre la teoría del aprendizaje social y cultural, ¿sí? Que se menciona se menciona gracias a Bandura, que es el autor o el creador o el gestor de la teoría del aprendizaje social, que nos menciona que es algo aprendido, nuestras actitudes, nuestros comportamientos es algo que se aprende viendo y observando a los que están a nuestro alrededor. Entonces, de esta teoría se toca desde estos diferentes focos que les comentaba, que pues no está mal, ¿no? Simplemente vemos cómo hoy en día se está tomando este tema de diferentes posturas y el objetivo es el mismo, intentar que la sociedad se entrene, sea consciente y se conozca sobre cómo ellos, los que son con habilidades diferentes o tienen alguna discapacidad física, pueden llegar a ser parte importante de nuestra comunidad. Gracias. Jennifer, gracias. Porfa, ¿me colaboras con los interrogantes para dar respuesta a estas preguntas orientadoras? Claro que sí. Entonces, Joseph, teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando, primera pregunta, ¿qué tendencias, patrones o temas emergen de la información analizada en los artículos empíricos? Gracias, Jennifer. De acuerdo a esto, las tendencias o patrones que emergen de esta información, podemos observar desde mi artículo el fortalecimiento de la educación comunitaria como modelo inclusivo para niños migrantes, el cual está ganando gran relevancia en este momento. De los patrones o de lo que se asemeja con los otros artículos, compartimos o tenemos algo en común con este artículo en la parte donde hablamos de el llamado a desarrollar unas estrategias y unas políticas las cuales aborden la inclusión educativa de una manera o de una forma más integral, especialmente en los contextos multiculturales. Eso como respuesta al primer interrogante, Jennifer. Muy bien. Segundo, ¿cuáles son las principales barreras y facilitadores que se presentan en la educación inclusiva que son comunes en los artículos empíricos revisados y qué correlaciones se evidencian con otros temas? Gracias. Barreras, creo que incidimos en los artículos, en la parte de que muchos docentes no reciben o no tienen la capacitación adecuada en cuanto a las metodologías inclusivas, en cuanto a la atención a la diversidad y a la discapacidad. La falta de infraestructura, que es limitada, la falta de materiales didácticos que es insuficiente y la falta de personal capacitado especializado dificultan este tema de la inclusión. Los prejuicios o falta de sensibilización también hacia la diversidad, lo cual también puede generar una resistencia al cambio, y la falta de normativas claras o su implementación deficiente en las diferentes instituciones puede causar puede ser un obstáculo para estos esfuerzos inclusivos. Los
facilitadores, la cooperación entre docentes, familias y especialistas fomentan un entorno inclusivo, programas de formación en estrategias inclusivas, con lo cual se podría empoderar a los educadores, una mentalidad abierta y comprometida hacia la diversidad, lo que hablaba la compañera de su artículo, que esto también impulsa la inclusión. Y pues como lo mencioné anteriormente, que de pronto pueden existir o existen las normas, pero a veces no son claras, y el tema de los recursos que no son suficientes, lo cual son esenciales para poder tener un verdadero impacto en la educación inclusiva. Muy bien, Joseph. La última pregunta. ¿En qué aspectos metodológicos y enfoques teóricos se asemejan o se diferencian los artículos empíricos revisados? Gracias. Ya finalizando, entonces, similitudes, puedo argumentar que la mayoría de pues, nuestros artículos destacan la importancia de atraer la diversidad en el aula, promoviendo una equidad y una participación activa de los estudiantes, de todos, sin exclusión alguna. En esta también se puede hablar de la priorización de los métodos como el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas, lo cual fomenta una interacción y un trabajo en equipo. Los artículos suelen basarse en teorías como la educación para todos y los derechos humanos, subrayando la necesidad de este sistema inclusivo. En las diferencias, algunos de nuestros estudios, de nuestros artículos se centraron en contextos específicos como comunidades rurales o urbanas, lo cual influye en estrategias y en enfoque adoptados. Las metodologías pueden variar, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya dependiendo de cómo se trate la educación a la primera infancia, a la primaria, secundaria, superior, lo que puede causar un adaptamiento a las necesidades especiales de cada una de estas etapas. Y finalizando, mientras que algunos artículos adoptaron un enfoque pedagógico, otros integraron perspectivas sociológicas, psicológicas y políticas, Jennifer. Muy bien. Si me permiten, para darte pronto un cierre a todo el análisis, dar una conclusión referente a todo lo que hemos expuesto durante nuestra presentación, nuestro análisis. Personalmente considero que el tema de la inclusión y esta rama que tocamos, que es la educación, tiene algo más a fondo y es cómo nosotros consideramos o entendemos la educación en Colombia. Para muchos padres es simplemente el niño va al colegio y allá le tienen que enseñar lo que debe aprender para enfrentarse al mundo, sin darse en cuenta que el impacto que ellos tienen allá, sin tener el apoyo de la casa, genera un retroceso muy grande para nuestra sociedad. Tuve alguna experiencia donde los niños no entendían para qué estaban en el colegio. Ellos simplemente sabían que tenían que ir al colegio. Y uno diría, ok, son niños, ¿cierto? Pero lo más grave de esto es que los docentes no se preocupen por hacerles entender la necesidad de que ellos estén ahí, ¿sí? Entonces uno se pone a analizar y dice, bueno, pero ¿por qué el docente no tendría ese interés? Porque el docente tiene 6 horas de trabajo donde trabaja con diferentes cursos, más o menos de 45 niños, ¿sí? Donde cada niño tiene un mundo diferente, donde está el niño que llega a la casa y está solo, donde está el niño que lo maltratan, donde está el niño que de pronto no tiene a su mamá y a su papá juntos, donde está el niño que es súper mimado, y el profesor solito tiene que en 1 hora y 15 minutos más o menos lidiar con los problemas de absolutamente todos, ¿sí?
Y sumado a eso, de pronto llega un chico que tiene una habilidad especial, una condición específica de aprendizaje, y este profesor no lo han entrenado porque simplemente el sistema educativo no le da esa posibilidad. Luego el docente sale de trabajar y tiene que entrar a preparar clase, a listar el currículum para las clases siguientes, a calificar, a subir cosas en el sistema, a hacer procesos administrativos, que en muchos colegios eso no lo toman en cuenta, ¿sí? Y la sociedad pretende incluir conceptos que hemos venido nosotros trabajando sin entender nuestra realidad social. Entonces considero que como conclusión a nosotros como psicólogos en aprendizaje o estudiantes de psicología nos queda es que en el momento en que lleguemos a tener cercanía con esta línea de estudio, debemos pensar más allá de solamente basarnos en las teorías, en cómo debería de ser cada cosa, ¿sí? Y fortalecer más bien el entendimiento de una comunidad educativa. Entonces, comunidad educativa, los padres de familia fundamentales, el papá no puede desapegarse del hecho del progreso de su hijo, bien sea en el colegio, bien sea en la universidad, y más cuando en la universidad son muchachos jovencitos, ¿sí? Porque ellos están cambiando de un colegio a una universidad que de pronto nosotros que, creo que aquí la más chiquita es Andrea, de pronto ya tenemos un recorrido más fuerte ante lo que significa el mundo, ¿sí? Digamos que esa es la diferencia de nosotros como estudiantes de la UNAD, que ya lo hablábamos detrás de cámaras y era que trabajamos, tenemos una familia y demás, pero es algo que yo personalmente he evidenciado en cada práctica que voy. Los papás no se pueden enajenar de ese proceso. Los docentes, el personal administrativo, hacen parte de esa formación social. El gobierno hace parte, entonces si nos vamos por el lado de pronto comunitario y generamos el tema social para crear políticas públicas, pues no impulsemos políticas públicas que dentro de nuestra realidad social no se puedan cumplir. Hagámoslo desde un punto en que cambiemos el chip de las personas. De 30 personas que le cambiemos el chip a 5 es algo que se va a ir replicando. Considero yo que eso es lo que nos sirve revisar esto, poder leer y decir, oiga, qué chévere sería llegar a que todos los profesores puedan ser capacitados y entrenados para que atiendan a un niño con TEA, ¿sí? Bueno, ¿eso se puede hacer? No, porque es que resulta que yo soy el psicólogo del colegio de, no sé, de Genesano, y no hay recursos, no hay de dónde yo pueda traer un profesional, porque eso es otra barrera. El personal que venga a capacitar no se consigue fácilmente, ¿sí? Entonces, creo que esa es la reflexión que debemos hacer nosotros como profesionales, y es tomar esta información y traspasarla a nuestra realidad y cómo nosotros vamos a gestar eso para que sea útil a la comunidad o a la sociedad que vamos a impactar. Esa era mi intervención. Gracias. Gracias, Jennifer, muy pertinente para pues dar la finalización ya a esta reunión. Agradecerles a todos ustedes por la intervención. Tutor, esta es el análisis por parte del grupo 165 de los artículos seleccionados previamente para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias.